Existe una zona del océano con forma de triángulo que no aparece en ningún mapa oficial. Nadie sabe con certeza dónde se encuentran exactamente sus límites, pero su nombre, casi todo el mundo lo ha escuchado alguna vez: el Triángulo de las Bermudas. Desde hace mucho tiempo, el Triángulo de las Bermudas ha estado envuelto en relatos difíciles de explicar, donde la imaginación humana lleva cada hipótesis hasta extremos radicales. A menudo se lo describe como una de las zonas más peligrosas y engañosas del planeta. A lo largo de los siglos, esta región ha sido vinculada una y otra vez con barcos que nunca regresaron y vuelos que se desvanecieron en pleno cielo, dejando tras de sí vacíos sin respuesta tanto en el océano como en el aire. Los seres humanos han escrito libros, producido documentales y propuesto innumerables hipótesis científicas para explicar lo que parece imposible. Pero la pregunta fundamental sigue ahí. ¿Qué fue lo que realmente provocó estos acontecimientos? ¿Cómo es posible que decenas de aviones, decenas de barcos y un número incalculable de personas hayan desaparecido en silencio? ¿Se trata simplemente de una coincidencia cruel de la naturaleza? ¿O existe algo bajo la superficie de ese mar que todavía no hemos llegado a comprender por completo? Acompáñanos en esta peligrosa expedición y adentrémonos de lleno en las aguas conocidas como el Triángulo del Diablo de las Bermudas. Seguiremos el rastro de la historia, regresando a los primeros momentos en los que este misterio comenzó a tomar forma, para descubrir dónde empezó todo realmente. Desde las desapariciones más impactantes hasta los sucesos que forjaron la temible reputación de esta región, cada hipótesis, ya sea mítica o científica, será examinada bajo la luz de la evidencia para separar la realidad de la imaginación. La verdadera pregunta no es si existe un misterio, sino cuánto de él ha sido malinterpretado por el ser humano. Y en conjunto, este es uno de los videos más extraños y cautivadores que he realizado jamás. Como ya se ha mencionado, el Triángulo de las Bermudas no aparece en ningún mapa oficial y tampoco está reconocido por Estados Unidos como una ubicación geográfica, a pesar de encontrarse muy cerca de su territorio. Entonces, ¿dónde se encuentra realmente? Según la interpretación no oficial, se trata de una zona del Atlántico Norte, delimitada de manera aproximada por la costa sureste de Estados Unidos, las Bermudas y Puerto Rico. El punto clave es este: no existe un límite único y definido para el Triángulo de las Bermudas. Dependiendo de la fuente, su superficie se estima entre unas 500.000 y 1.500.000 millas cuadradas. Y lo verdaderamente llamativo no está en los límites, sino en lo que ha ocurrido dentro de esas aguas a lo largo de los siglos. Esa historia comienza hace más de 500 años, con Cristóbal Colón. En 1492, Cristóbal Colón partió de España con 3 barcos, impulsado por la ambición de abrir una nueva ruta hacia el oeste y alcanzar tierras que aún estaban más allá de todo conocimiento. La travesía se desarrolló en una atmósfera cargada de esperanza y tensión. Tras más de 10 semanas, cruzando el Océano Atlántico, finalmente aparecieron las primeras señales de tierra firme. Colón desembarcó en una pequeña isla de las Bahamas y la llamó San Salvador. Para llegar a aquellas nuevas tierras, la flota de Cristóbal Colón tuvo que atravesar una zona del océano conocida hoy como el Triángulo de las Bermudas. Y a partir de ese momento,
nada volvió a ser normal. Las reconstrucciones a partir del Diario de Colón indican que ya en septiembre de 1492 comenzaron a manifestarse señales extrañas. La brújula, la única herramienta capaz de mantener el rumbo en medio del océano, empezó a traicionarlos. Durante la noche, la aguja se desviaba claramente de su posición habitual. Al amanecer, volvía a desplazarse en la dirección opuesta, como si una fuerza invisible la estuviera arrastrando. Poco después, el mar se tornó violento. Olas grandes surgieron de manera anormal. Y entonces, en la oscuridad lejana, Colón vio una luz. No era una estrella, solo un punto de luz débil que oscilaba cerca del horizonte. Colón lo describió como una llama de vela, demasiado pequeño para confirmar que se tratara de tierra firme, pero lo bastante inquietante como para sembrar en la mente de la tripulación una sensación de desasosiego difícil de explicar. Aunque la expedición regresó a España sana y salva, aquellas anotaciones se convirtieron en el punto de partida de innumerables interpretaciones posteriores. A partir de entonces, comenzó a formarse la imagen de un mar anómalo, un lugar donde los instrumentos de navegación fallan y las leyes de la naturaleza parecen dejar de funcionar con normalidad. Una de las historias más escalofriantes que se han transmitido ocurrió en 1881. Según los relatos, el buque mercante Ellen Austin partía de Liverpool rumbo a Nueva York, llevando a personas que soñaban con una nueva vida en Estados Unidos. Para acortar la travesía, el capitán decidió cruzar el Mar de los Sargazos, una zona famosa por sus aguas traicioneras dentro del área del Triángulo de las Bermudas. Fue allí donde se encontraron con un velero que flotaba en silencio, con la cubierta completamente vacía y sin rastro alguno de tripulación. Lo que hizo que todos se estremecieran fue que aquel barco no parecía abandonado en el sentido habitual. La bodega seguía llena y en perfecto orden, como si estuviera esperando a que alguien subiera a bordo. Y la tripulación del Ellen Austin no se dio la vuelta. Con la intención de tomar posesión del barco y de su carga, decidieron escoltarlo de regreso a Nueva York. Un grupo de marineros valientes fue enviado a bordo para gobernar la nave extraña, de modo que ambas embarcaciones avanzaran en paralelo. Pero al adentrarse más en el Mar de los Sargazos, una tormenta violenta se desató. El viento aullaba y las olas gigantes separaron rápidamente a los dos barcos. En medio del caos, el Ellen Austin perdió por completo el rastro de aquella nave, que ahora, supuestamente, ya tenía tripulación a bordo. Cuando la tormenta pasó, comenzaron a rastrear las aguas circundantes en busca del barco con el que habían perdido contacto. El capitán Griffin finalmente lo divisó a la deriva más adelante y gritó hacia la cubierta, pero no hubo respuesta. Un silencio pesado volvió a envolver la nave. Se envió a un grupo de marineros para inspeccionarla. La cubierta estaba desierta. No había señales de vida. Los hombres que habían sido enviados a gobernar aquel barco habían desaparecido por completo, sin dejar rastro alguno. A pesar de lo ocurrido, el capitán Griffin envió aún así un segundo grupo al barco desconocido y decidió continuar escoltándolo rumbo a Nueva York. Durante varias noches consecutivas, ambas naves navegaron en paralelo sin que surgiera ningún problema. Pero entonces, una espesa niebla cubrió de forma repentina la superficie del mar, haciendo que el Ellen Austin perdiera por completo la visibilidad. Cuando la niebla se disipó, el otro barco había desaparecido, llevándose consigo a toda la tripulación y la carga,
sin dejar el más mínimo rastro. Suena realmente fascinante, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿ocurrió de verdad? Sabemos con certeza que existió un barco llamado Ellen Austin, que realizaba con regularidad la ruta entre Liverpool y Nueva York. Sin embargo, según los registros de Lloyd's of London, el viaje de 1881 de esta embarcación figura como completamente normal, sin que se haya reportado ningún incidente. Aún así, los documentos históricos continúan mencionando fenómenos difíciles de explicar en esta región, no solo limitados al siglo XIX, sino extendiéndose profundamente a lo largo del siglo XX. La atención del público realmente estalló tras una tragedia particular ocurrida en marzo de 1918. En ese momento, el USS Cyclops, un buque de transporte de la Armada de los Estados Unidos de 542 pies de eslora, zarpó de Río de Janeiro con destino a Baltimore, transportando a más de 300 personas y 10.000 toneladas de mineral de manganeso destinado a la producción de acero. Lo que hizo que el caso fuera especialmente grave es que el Cyclops desapareció sin enviar ninguna señal de auxilio, a pesar de estar plenamente equipado. La operación de búsqueda a gran escala que siguió tampoco logró encontrar restos ni indicios de lo ocurrido. Con más de 300 personas desaparecidas, se convirtió en la mayor catástrofe humana de la historia de la Marina de los Estados Unidos, no relacionada directamente con el combate. Más tarde, el presidente Woodrow Wilson resumió el caso con una sola frase: «Solo Dios y el océano saben lo que le ocurrió a ese barco». Lamentablemente, años después, esa misma región volvió a ser escenario de otra tragedia militar. Y esta vez, no hizo más que reforzar las sospechas de que allí ocurría algo fuera de lo normal. El caso más emblemático fue el del vuelo 19, ocurrido el 5 de diciembre de 1945. Aquel día, 5 aviones TBM Avenger de la Armada de los Estados Unidos despegaron desde Fort Lauderdale para realizar un vuelo de entrenamiento de varias horas. La escuadrilla estaba comandada por el teniente Charles Taylor, un piloto con amplia experiencia que había combatido en la Segunda Guerra Mundial. La ruta era muy sencilla: volar mar adentro, practicar lanzamientos de torpedos simulados y luego regresar a la base. Aproximadamente 2 horas después, Taylor informó que las brújulas del avión presentaban fallas. Tanto la principal como la de reserva daban lecturas anómalas. La escuadrilla perdió rápidamente la capacidad de orientarse. En las comunicaciones de radio registradas, Taylor admitió que no sabía con exactitud dónde se encontraban y creía que se habían desviado muy lejos de la ruta prevista. Los pilotos comenzaron a discutir sobre el rumbo a seguir. Algunos propusieron volar hacia el oeste para encontrar tierra firme, pero Taylor creía que se encontraban cerca del Golfo de México y ordenó dirigirse en otra dirección. A medida que el combustible se agotaba, la señal de radio se debilitó. El último mensaje registrado indicaba que se verían obligados a amerizar. Después de eso, los 5 aviones desaparecieron. Y eso es todo lo que quedó registrado sobre el Escuadrón 19 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. ¿A dónde fueron? Nadie lo sabe. ¿Qué fue lo que realmente les ocurrió? Tampoco hay respuesta. Pero hay algo aún más importante. La historia no terminó ahí. La Armada de los Estados Unidos desplegó de inmediato una operación de búsqueda a gran escala. Un hidroavión de rescate PBM Mariner, con 13 personas a bordo, fue enviado a la zona y en menos de 20 minutos después de despegar, también desapareció. La búsqueda se extendió durante varios días,
con la participación de cientos de barcos y aeronaves, pero no se encontró ningún fragmento ni rastro alguno. El informe final solo dejó una conclusión tan fría como inquietante. Era como si hubieran desaparecido de la faz de la Tierra. Desde ese momento, el misterio dejó de limitarse a las profundidades del océano. La sospecha se extendió también al cielo, un lugar que parecía ya no ser seguro para quienes volaban sobre estas aguas. Demasiados accidentes ocurrieron en una misma zona relativamente pequeña, pero al principio todos fueron considerados incidentes independientes. Desde la época de Colón ya se habían registrado comportamientos anómalos de la brújula, pero no existía ninguna prueba que demostrara que esos fenómenos estuvieran relacionados con las desapariciones ocurridas más tarde. Todo solo cambió de verdad cuando la gente empezó a conectar esas historias dispersas entre sí. En 1964, un escritor estadounidense trazó los límites de una región marítima imaginaria y le dio un nombre inquietante: el Triángulo de las Bermudas. Con apenas unas líneas dibujadas en un mapa, numerosos accidentes repartidos a lo largo de siglos quedaron de pronto reunidos en un solo fenómeno. Desde ese momento, la percepción pública cambió por completo. Lo que antes se consideraban simples accidentes marítimos pasó a interpretarse como pistas de un misterio gigantesco, aún sin resolver. Y curiosamente, esta idea surgió justo en un momento especialmente sensible. La Guerra Fría envolvía al mundo. La crisis de los misiles en Cuba había sembrado el miedo y la desconfianza en toda la sociedad. Las personas estaban dispuestas a creer que existían fuerzas invisibles actuando en las sombras, manipulándolo todo en silencio. Mientras la ciencia y la NASA ofrecían explicaciones constantes para los grandes misterios del universo, el Triángulo de las Bermudas parecía quedar al margen de todas las reglas conocidas. Y fue precisamente ese vacío el que alimentó la imaginación colectiva. Los autores no tardaron en aprovechar la oportunidad para hacer fortuna. Los libros sobre el Triángulo de las Bermudas inundaron el mercado. Muchos se convirtieron en fenómenos mundiales. El más destacado fue un título publicado en 1974, que vendió decenas de millones de copias y se tradujo a docenas de idiomas. Pero estos libros no intentaban demostrar nada con datos. Se limitaban a contar historias cuanto más extrañas, mejor. Los barcos desaparecidos fueron atribuidos a la Atlántida. Los aviones que no emitían señales de auxilio pasaron a considerarse víctimas de extraterrestres. Toda la región fue descrita como una puerta interdimensional, donde el tiempo y la realidad se deforman. Cada hipótesis iba más lejos que la anterior, sin límites, sin verificación. Bastaba con que fuera lo suficientemente impactante como para que el lector no pudiera apartar la mirada. Y fue así como el Triángulo de las Bermudas dejó de ser una zona del océano para convertirse en una leyenda, construida a partir del miedo, la curiosidad y el poder de la narración. Es irresistible creer que, incluso cuando la ciencia parece haber comprendido casi por completo la Tierra, todavía exista una grieta olvidada, un enigma sin resolver, oculto en medio de un océano cartografiado hasta el último detalle. Y dentro de ese cuadro aparentemente completo, el nombre Triángulo de las Bermudas sigue emergiendo como un vacío difícil de explicar. Aunque últimamente ya no se hable mucho de ello, ¿verdad? No porque el misterio se haya vuelto más grande, sino todo lo contrario. La verdad es que la respuesta apareció hace mucho tiempo, sin ruido, sin espectáculo y, sobre todo, sin el atractivo necesario para convertirse en leyenda. Al final, lo que ocurre en el Triángulo de las Bermudas
dejó de ser algo inexplicable. Simplemente, cuando la luz de los hechos se proyecta sobre la historia, esta ya no resulta tan aterradora como alguna vez creímos. Primero, está la historia de la brújula. Este es el detalle que aparece con mayor frecuencia en las leyendas sobre el Triángulo de las Bermudas. Algunos sostienen que la zona posee un campo magnético anómalo, pero hasta hoy no existe ninguna evidencia científica fiable que lo confirme. Así que la pregunta clave es esta: ¿puede algo así ser suficiente para que barcos y aviones pierdan la orientación de forma grave y generalizada? En realidad, la brújula siempre está influenciada por el campo magnético de la Tierra, un fenómeno completamente natural y bien comprendido por los navegantes desde hace siglos. El problema radica en que el norte magnético y el norte geográfico no coinciden. El norte magnético es el punto hacia el que apunta la aguja de la brújula, pero se desplaza constantemente con el tiempo. En cambio, el norte geográfico permanece fijo. La diferencia entre ambas direcciones se conoce como declinación magnética y varía según el lugar en el que uno se encuentre sobre la Tierra. Pero aún así, existen zonas poco comunes donde ambas direcciones coinciden. Se las conoce como la línea agónica. En el pasado, esta línea llegó a pasar por la región del Triángulo de las Bermudas, pero hoy se ha desplazado hacia el Golfo de México. Esto significa algo importante. El Triángulo de las Bermudas no es más especial que cualquier otra zona del océano. El error de la brújula puede darse en cualquier lugar del planeta, y desde hace mucho tiempo siempre ha sido calculado y compensado tanto en la navegación marítima como en la aviación. Por lo tanto, las historias sobre brújulas que giran sin control o que se vuelven locas en el Triángulo de las Bermudas simplemente no son ciertas. El segundo problema es la desaparición de barcos y aviones sin dejar rastro. En muchos incidentes, especialmente en el mar, casi no se encuentran restos. Esto suele considerarse anómalo, pero en realidad tiene una explicación muy conocida, la más simple: el mal tiempo. El Triángulo de las Bermudas se encuentra directamente en la ruta de la temporada de huracanes del Atlántico. Basta con observar el nivel de destrucción que han causado las tormentas en esta región en 2024 para comprender lo violento que puede llegar a ser el océano. En esas condiciones, un barco puede ser destruido tan rápido que no llegue a enviar ninguna señal de auxilio, y los restos pueden ser despedazados por las olas, arrastrados por las corrientes o hundirse hasta el fondo del mar. Otra explicación que muchos investigadores plantean son las olas gigantes, enormes muros de agua que aparecen de forma repentina en medio del océano. Esto no es una leyenda. Las olas gigantes son un fenómeno real, aunque extremadamente raro. En promedio, solo una de cada 10.000 olas. Pero cuando aparecen, pueden alcanzar hasta 30 metros de altura, el equivalente a un edificio de 10 pisos levantándose en pleno mar. La primera ola gigante registrada con instrumentos científicos apareció en 1995 en el Mar del Norte, con una altura cercana a los 26 metros. Fue una prueba contundente de que estos auténticos muros de agua existen de verdad. Y hay otro factor clave que no puede pasarse por alto: la corriente del Golfo. La corriente del Golfo recorre el borde occidental del Triángulo y es una de las corrientes oceánicas más potentes y turbulentas del planeta. En esencia, es como un río que fluye en medio del océano. Y como cualquier río,
puede arrastrar todo lo que flote en su superficie. En la capa superficial, esta corriente puede alcanzar velocidades de hasta 2 metros por segundo. A esa velocidad, un avión pequeño que realice un amerizaje de emergencia o un barco averiado puede ser empujado muy lejos de su posición original en cuestión de poco tiempo. Y esa es la razón por la que muchos barcos y aviones que sufren accidentes en la región del Triángulo de las Bermudas nunca llegan a ser encontrados, no porque hayan desaparecido, sino porque fueron arrastrados lejos. Si se necesita una explicación aún más convincente, basta con mirar la postura de Karl Kruszelnicki, un conocido científico australiano. Según The Independent, durante muchos años Kruszelnicki ha insistido de forma constante en que las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas no tienen nada que ver con extraterrestres ni con los restos de la Atlántida. La causa, según él, es tan familiar que resulta casi aburrida. Error humano, combinado con condiciones meteorológicas extremas. También señaló una verdad que a menudo se pasa por alto. La inmensa mayoría de los barcos y aviones que atraviesan esta zona lo hacen sin ningún problema. Kruszelnicki ha reiterado la misma conclusión en 2017, 2022 y 2023, sin cambiar jamás su postura. La razón es muy simple. Las estadísticas no mienten. Si se analizan los datos reales, el Triángulo de las Bermudas no es un mar de la muerte, sino un mito, tejido y amplificado a lo largo de décadas. En realidad, esta es también una de las zonas marítimas más transitadas del mundo, situada muy cerca de Estados Unidos, un centro económico y naval a escala global. Cada año, decenas de miles de barcos y vuelos atraviesan estas aguas. Cuando se comparan los accidentes registrados con ese volumen de tráfico tan enorme, la tasa de incidentes no resulta en absoluto anómala. Esto también ha sido confirmado por Lloyd's of London y la United States Coast Guard. En términos porcentuales, el número de desapariciones en el Triángulo de las Bermudas no difiere del de otras regiones oceánicas del mundo. Y esto no solo es cierto para los barcos. La misma tendencia también se observa en la aviación. Casos famosos como el vuelo 19 alimentaron la leyenda durante décadas. Pero cuando se observan los datos reales de accidentes, la imagen es muy distinta. La mayoría de los incidentes ocurren durante el despegue o el aterrizaje, principalmente cerca de islas y aeropuertos de la región. Los accidentes en pleno vuelo son extremadamente raros, y los pocos casos graves registrados tienen causas claras, casi siempre mal tiempo o decisiones humanas equivocadas. En el caso del vuelo 19, los análisis posteriores mostraron que el piloto perdió la orientación, convencido de que se encontraba en un lugar distinto al real. En vez de regresar hacia tierra firme, siguió volando mar adentro. Dicho sin rodeos, fue un error de navegación absurdo, no un fenómeno sobrenatural. Lo único que realmente resulta especial en esta región es el clima. El Triángulo de las Bermudas se encuentra dentro de una de las zonas del planeta más afectadas por tormentas tropicales, más intensas y más frecuentes. Incluso hoy, con satélites y modelos de predicción avanzados, las tormentas siguen siendo capaces de causar daños graves. Ahora imagina el pasado, cuando el ser humano estaba prácticamente ciego ante los cambios del océano y del cielo. Y esa es la imagen completa. No hay campos magnéticos anómalos, no hay portales espaciales, no hay maldiciones antiguas, solo clima extremo, rutas de tráfico intensas y errores profundamente humanos. Puede que esta conclusión
resulte un poco decepcionante para algunos. Pero si algún día alguien vuelve a mencionar el Triángulo de las Bermudas, puedes decirlo con total seguridad. En realidad, no tiene nada de especial. Al final, el Triángulo de las Bermudas resulta ser un lugar bastante aburrido, o, como a mí me gusta llamarlo, un sitio absolutamente nada especial, de la mejor manera posible. Y siendo sinceros, quizá el mundo actual también necesite un poco más de ese nada especial. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué piensas del Triángulo de las Bermudas después de todo lo que acabas de ver? Déjanos tu opinión en los comentarios de abajo. Y si tienes cualquier sugerencia sobre la voz, el ritmo o la entonación de la narración, qué parte no funciona o qué podría hacerse mejor, no dudes en decirlo. Leemos todos los comentarios y ajustamos, afinamos y optimizamos para que la experiencia sea cada vez mejor. Gracias por acompañarnos.